El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo Jesús llegado a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en las sinagogas se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta el precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, podemos decir que hoy es un día lleno de desilusiones. Eso es lo que encontramos en la palabra y también en aquello que hemos ido narrando de las apariciones de la Virgen María en Lourdes. Encontramos desilusiones. La primera es la de Naamán, el sirio. Él tenía la esperanza de que Eliseo llegara, alzara las manos al cielo, pronunciara alguna oración, hiciese un hecho portentoso y lo sanara de la lepra. Y lo que le dice Eliseo, sin recibirlo siquiera, es: vaya, báñese en el Jordán 7 veces. Una gran desilusión, que prácticamente lo hizo que murmurara y quisiese irse, diciendo que en su tierra había ríos más grandes y más importantes que el Jordán. En el Evangelio también encontramos otra gran desilusión. La gente que le dice a Jesús: haz un milagro, como hemos escuchado que lo has hecho en otras partes. La desilusión de la gente al ver que el Señor Jesús es uno de entre ellos y que Jesús se presenta como el Mesías y no es una persona de gran familia, de gran importancia, de grandes estudios. Simplemente el Mesías, una persona de allí, del pueblo normal como ellos. Y ante el Señor Jesús experimentan entonces gran desilusión, gran desilusión. Y también en Lourdes, un 4 de marzo, se cumplían los 15 días de las apariciones. La Virgen María le había dicho a Bernardita: ¿tendría usted la bondad de venir a visitarme durante 15 días? Y efectivamente un 4 de marzo ya se cumplían los 15 días. Se acercaron al menos 10,000 personas a la cueva de Masabiel, todos esperando un gran prodigio ese día, que sucediese algo, milagros, el cielo moviéndose, el sol cayéndose, las estrellas bailando, que todo se oscureciera. O sea, 10,000 personas. Bernardita casi no alcanza a llegar a la cueva, había policía, había de todo. Y la Virgen llegó, se apareció y se fue. No hubo nada, no hubo absolutamente nada.
Y claro, de pronto en esa expectativa, la Bernardita abrazó a una niña y efectivamente todo el mundo comenzó a gritar milagro cuando no había hecho absolutamente nada. Una gran desilusión, una gran desilusión. Y también una gran desilusión para el párroco, que esperaba a Bernardita y sobre todo que Bernardita, primero que la Virgen le hiciera florecer el jardín de enfrente de la casa cural. Y el jardín no floreció absolutamente para nada. El párroco desilusionado. Y luego cuando llega Bernardita y le pregunta, ¿y cómo se llama esa señora? Bernardita lo único que le responde es, cuando le pregunté el nombre, se echó a reír. Y cuando le dije que hiciera florecer el jardín de la casa cural, se echó a reír. Por eso digo, mis queridos hermanos, hoy es un día grande de desilusiones. Hay desilusiones por todas partes. Entonces, pero podríamos decir que esas desilusiones son por la manera en que nosotros queremos que se realicen las cosas, por la manera en que queremos alcanzar aquello que deseamos, por la manera como queremos conducir nuestra fe, ¿sí? A través de prodigios, a través de hechos portentosos, a través de señales estruendosas. Sí, así queremos que nosotros se realice nuestra vida y así queremos también vivir nuestra fe. Que cada instante se nos viva apareciendo un ángel o la Virgen María o el mismo Señor Jesús diciéndonos las cosas. Y así no es. Puede resultarnos una gran desilusión en este día que se nos diga, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y orar con la oración de la iglesia. Y eso puede entonces parecernos el colmo de las desilusiones de este día, que hay que orar. Que el Señor se le va a aparecer en Eucaristía, en la palabra, en el Santísimo, en el Rosario. Y eso puede ser como, lo repito, la cereza del pastel, que hoy se nos diga usted tiene que orar. Y que se nos diga y a usted no se le va a aparecer la Virgen. O sea, pero bien. Qué bueno, mis queridos hermanos, entonces que tomemos el camino de la desilusión. Así como lo tomó Naamán, fue y se bañó. Como lo tomaron todos aquellos que al final siguieron asistiendo a la cueva de Masabiel a rezar el rosario. Que siguieron asistiendo a la cueva a rezar el rosario. Como aquellos que han creído en el Señor Jesús y comenzaron a invocarlo y a orar y a hacer lo que el Señor Jesús pide a través de su palabra. También tomemos también nosotros, hermanos, entonces ese camino, ¿sí? Ya frente a las desilusiones que podamos experimentar, tomemos el camino, tomemos ese camino, el camino de la oración, el camino de vivir la Eucaristía con sencillez y alabanza, el camino de arrodillarnos ante el Santísimo, de estar ante el Santísimo, en silencio, escuchando lo que el Señor quiera decirnos, el camino de rezar el rosario todos los días y de rezarlo con sencillez y con devoción, el camino de escuchar la palabra y de meditarla y de llevarla a nuestra vida. Tomemos ese camino, el camino de la oración. Y como dice un canto de Mariano, de una oración sin milagros. Eso sí, una oración llena de fe, donde cada día el Señor pues irá mostrándonos lo que tenemos que hacer sin hechos portentosos, sin actos estruendosos, en la sencillez
de cada día, en la sencillez de cada día. Que nuestra vida entonces tome ese camino que hoy la palabra y los acontecimientos de Lourdes nos están mostrando. El camino de la sencillez, de una fe sin milagros. Y es más, ese puede ser el gran milagro. Una fe sencilla, alegre, vivida en los hechos de cada día. Que María, nuestra Madre y Señora, interceda por todos.